Hola, en esta ocasión vamos a ver el método de nodos y lo vamos a utilizar para encontrar los valores de ciertas corrientes y de voltajes también. Entonces, ¿cómo aplico este método de nodos o cómo comienzo? Bueno, antes de comenzar voy a modificar la definición de nodo. En este caso yo voy a considerar un nodo como aquel lugar donde se unan dos o más ramas. Y bueno, aquí, ¿qué voy a considerar como una rama? Bueno, una rama puede ser un elemento o varios elementos en serie. Entonces, esta resistencia de aquí con esta fuente de voltaje en serie va a ser una rama. Esta de aquí, esta resistencia va a ser otra rama. Y esta fuente de corriente va a ser otra rama. Por lo tanto, tengo tres ramas. Entonces, tengo dos nodos. En la parte superior voy a tener un nodo marcado de color verde porque es ahí donde se unen las tres ramas. Y en la parte inferior tengo otro nodo donde es donde se unen también esas tres mismas ramas. En este caso lo que sigue a hacer es lo siguiente. Yo conozco el número de nodos, yo voy a escoger un nodo como mi nodo de referencia. Entonces, yo en este caso escogí el nodo de la parte inferior como el nodo de referencia. Entonces ese nodo va a tener un voltaje o un potencial de 0 volts. Bueno, ¿qué debo de hacer para continuar resolviendo este problema una vez que yo ya establecí mi nodo de referencia? Lo siguiente que debo de hacer es, para cada nodo que no sea el nodo de referencia, voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Recuerden que esta ley me dice que la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen. En este caso, yo ya conozco la dirección de una de las corrientes. ¿Por qué? Porque ya me la da esta fuente. Esta fuente de corriente me dicta que esta corriente de aquí va a entrar. Y las otras corrientes que yo no conozco, las voy a suponer como corrientes que salen de ese nodo. De esta manera voy a tener la corriente I1 que sale del nodo y la corriente I2 que también sale del nodo. Lo siguiente que debo de hacer es ahora obtener la ecuación utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces yo ya establecí cada una de las direcciones de las corrientes que entran y que salen de este nodo. Entonces voy a mostrarlo por acá y la ecuación me quedaría de la siguiente manera. La corriente que entra es I y va a ser igual a la suma de las corrientes que salen. Y las corrientes que salen van a ser I1 más I2. El siguiente paso que debo realizar es, ahora, para cada corriente que yo no conozco, que son I1 e I2, voy a relacionarlas con ciertos valores de voltaje, con variables de voltaje y de resistencia. Entonces vamos a ver cómo hacer esto para la corriente I1. Esta corriente I1, si me fijo, entonces está atravesando la resistencia 1, que tiene un valor de 6 ohms. Entonces, si yo quiero obtener el valor de corriente que pasa a través de esta resistencia, bastaría con dividir el voltaje en esta resistencia sobre el valor mismo de la resistencia. Entonces voy a establecer yo otra ecuación a partir de la ley de Ohm, que sería que I1 es igual al voltaje en la resistencia 1 sobre el valor de la resistencia R1. Y esa va a ser una segunda ecuación. ¿Cuál va a ser una tercera ecuación o de dónde va a salir? Bueno, la siguiente ecuación saldría de la siguiente manera. Yo ya establecí que este nodo de referencia va a ser un nodo donde el potencial va a ser de 0. Y a cada uno de los nodos que no sean el nodo de referencia yo los voy a nombrar con una variable de voltaje. En este caso aquí nada más tengo un nodo que no es el nodo de referencia, entonces yo le voy a poner que este nodo va a tener un voltaje V1 en este punto. Si hubiera más nodos, bueno, pues tendría que nombrarlos como V2 o V3, etc. Entonces en este caso voy a sacar otra ecuación. ¿Y cómo la voy a sacar? Bueno, este voltaje V1 está medido entre este nodo y la Tierra. ¿Y entonces a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la suma de estos dos voltajes, tanto el de la resistencia como el de la fuente de voltaje. Es como si yo pusiera un multímetro aquí, la punta positiva y la punta negativa acá. Entonces el voltaje que yo voy a medir aquí va a ser la suma de los voltajes en la resistencia y en la fuente de voltaje. Bueno, entonces ya establecimos que ese voltaje 1 va a ser la suma de los voltajes en esta resistencia y en la fuente de voltaje. Y esto lo vamos a plasmar en una ecuación. Entonces mi ecuación quedaría de la siguiente manera. Queda que el voltaje 1 va a ser igual a la suma entre la suma del voltaje en la resistencia más la suma de la fuente de voltaje. Y me queda esta tercera ecuación. Lo siguiente que voy a hacer va a ser despejar este voltaje en la resistencia 1. Al despejarlo me queda que va a ser igual al voltaje 1 menos el voltaje en la fuente.
Posteriormente lo que voy a hacer va a ser sustituir esta resta de del voltaje 1 menos el voltaje en la fuente, la voy a sustituir en la parte de acá. Vamos a ver cómo quedaría. Entonces aquí queda que el voltaje, la corriente 1 va a ser igual al voltaje 1 menos el voltaje en la fuente sobre R1. Voy a hacer otra sustitución. ¿Por qué? Porque aquí me interesa que estas corrientes queden en función de voltajes y de resistencias. Entonces, este mismo principio lo tengo que aplicar a la corriente 2. Entonces, ¿a qué va a ser igual la corriente 2? Esta corriente 2 vemos que está circulando por esta resistencia. Por lo tanto, el valor de corriente 2 va a estar definido por el voltaje en la resistencia sobre el mismo valor de la resistencia, que es de 12 ohms. Vamos a plasmar esto en una ecuación. Entonces, quedaría mi ecuación de la siguiente manera. La corriente I2 va a ser igual al voltaje en esta resistencia 2 sobre el valor de R2. Pero bueno, aquí podemos observar que ese voltaje en la resistencia 2 va a ser el mismo voltaje V1. Por lo tanto, mi otra ecuación, que sería la ecuación 4, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría que la corriente va a ser igual al voltaje en la resistencia sobre R2. Pero quedamos que este voltaje en R2 va a ser igual al voltaje 1. Entonces quedaría finalmente que la corriente 2 va a ser igual al voltaje 1 sobre la resistencia 2. Y aquí ya tengo otra ecuación. Esta otra ecuación me va a servir también para que esta corriente también ahora queda en función del voltaje y de la resistencia. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso aquí va a ser que sustituyamos las ecuaciones que hemos ido encontrando, como por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí a continuación va a ser sustituir esta ecuación 2a, la vamos a sustituir en la ecuación original, en la ecuación 1, y también esta ecuación 4 la voy a sustituir en la ecuación 1, donde le corresponda. Entonces, quedamos aquí que I1 es igual a V1 menos V sobre R1. Entonces, la intensidad I, o la corriente I, va a quedar igual a V1 menos V sobre R1. Esta parte de aquí corresponde a lo que es la corriente 1. Y esta parte de aquí va a corresponder a lo que es la corriente 2, que si recuerdan es igual al voltaje 1 sobre la resistencia 2. Ahora lo que voy a hacer es voy a reescribir esta ecuación 1a. ¿Y cómo le voy a hacer para reescribirla? Bueno, lo voy a hacer de la siguiente manera. Esta parte que tengo aquí, esta parte de aquí, corresponde a lo que vemos en la ecuación anterior. Si se fijan, es exactamente igual. Lo único que estoy haciendo después es separando este término de aquí. Cada uno de estos términos está siendo dividido por R1. Entonces aquí simplemente lo estoy reescribiendo de esta manera. El voltaje, todo esto va a ser igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1 menos el voltaje de la fuente sobre R1 más el voltaje 1 sobre R2. Entonces esto lo hice con la finalidad de factorizar el voltaje 1. Voy a reescribir esta ecuación. Entonces al reescribirla, si factorizo el voltaje 1 va a quedar de la siguiente manera. Que la corriente I va a ser igual al voltaje 1 por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 menos el voltaje de la fuente sobre R1. Entonces aquí voy a seguir reescribiendo. Este término de aquí está restando y lo voy a pasar sumando hacia el otro lado. Entonces queda de esta manera que la corriente I va a ser más el voltaje de la fuente sobre la resistencia 1 va a ser igual a V1 por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y aquí, si se fijan, bueno, ¿qué conozco en esta ecuación? Ya conozco este valor de la corriente porque me lo da la fuente. Conozco el valor de voltaje de la fuente de voltaje. Conozco también esta resistencia R1. Conozco también esta de aquí, este de aquí. Y lo único que me falta conocer es este valor del voltaje 1. Ya únicamente aquí lo que tengo que hacer es sustituir los datos que conozco y despejar. Vamos a ver cómo quedaría esta sustitución y el despeje para encontrar el valor del voltaje. Entonces al momento de sustituir los datos queda de esta manera. Si simplifico, queda 1 ampere más 4 amperes es igual al voltaje 1 por 1/4. Entonces acá quedan 5 amperes, que es igual al voltaje 1 por 0.25, que es igual a 1/4. Y aquí únicamente ya tengo que pasar nada más este término hacia acá, dividiendo a los 5 amperes. Entonces el voltaje 1 va a ser igual a 5 amperes sobre 0.25 y eso va a ser igual a 20 volts. Aquí nada más lo único que queda es averiguar cuánto vale esta corriente I1 y la corriente I2. Y la manera en que la vamos a averiguar es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya tenemos las corrientes I1 e I2 en función de los voltajes.
Y si se fijan, en este momento ya tenemos todos los voltajes. ¿Por qué? Porque ya conocemos este voltaje y también ya conocemos cuánto vale este voltaje V1, que nos quedó de 20 volts. Entonces, como siguiente paso, ya nada más vamos a sustituir en ciertas ecuaciones. En esta ecuación 2A podemos sustituir estos valores de voltaje porque ya los conocemos. Entonces, vamos a hacer esa sustitución por acá. Y entonces esa corriente 1 me va a quedar igual a 20 volts, que es el valor que yo encontré de V1, menos el valor de la fuente de voltaje sobre 6 ohms. Y al final me queda un resultado de menos 0.67 amperes. Voy a aplicar un procedimiento similar para encontrar el valor de la corriente I2. Entonces, si recuerdan, la corriente I2 es igual al voltaje 1 sobre el valor de la resistencia 2. Entonces, también ya sabemos que el voltaje 1 vale 20 volts. Entonces, 20 volts sobre 12 ohms, que es el valor de la resistencia 2, me queda un valor de 1.67 amperes.